¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Les saluda John Arandia en esta emisión de antes de mediodía acá en Fides. Abrazos para cada uno de ustedes. ¿Saben una cosa? Parece que definitivamente no aprendiéramos. No aprendiéramos. A ver, ¿qué parte de esto no ha entendido la gente que trabaja en organismos del Estado, en gobiernos dependientes de... en organizaciones del Estado, así lo voy a poner en general, gubernamentales, departamentales, locales, a ver, empleados públicos en general, a eso quiero referir. ¿Qué parte no han entendido? De que no pueden chupar, no pueden tomar en instalaciones del Estado. ¿Qué parte no se entiende? ¿No aprendieron de todos los ejemplos que se han venido dando? O sea, esto ya pasa de la falta de raciocinio a una palabra con C. Vamos a empezar a mostrarle algunas de estas fotografías, por favor. A ver, vean bien esto, por favor, que les voy a mostrar. Ahí están las primeras fotos de la mañana para que ustedes los tengan ahí. Lugar ENFE, en la avenida Belisario Salinas. Ayer, a las 5:30 de la tarde. Ahí están los borrachos de ENFE. Miren ustedes los escritorios y los basureros, repletos de latas de cerveza. Y de por medio los vasos servidos, la serpentina, los cargadores de celular encima. Seguí con las fotografías, por favor. Seguí para los globos, comadre ENFE, ¿no? Comadre ENFE, una especie de canastillo a uno de los lados, las canastitas estas adornadas con globos, a ver. Mírenlos, durmiendo la mona en plena oficina de ENFE. Mira, y el otro escondiéndose. Mira en el piso, latas de cerveza, serpentinas. Ahí está. Sentaditos en el lugar. No me digan que yo no estaba borracho. Basta que usted estaba ahí. Y estaba volando la chupa. Sinvergüenzas. Vamos a dar una más, por favor. Siga las fotos, maestro. Siga, por favor. Ahí están, mire, cajas de cerveza se han metido en Feyer. Y claro, llegó la policía y los detuvo a eso de las 5 o 6 de la tarde en las oficinas de ENFE. Dale, seguile dando las fotos. Seguile. Mira, ahí está. Todos con la cabeza abajo, ¿no? Haciéndoselos. Yo no estuve, yo no soy el responsable. ¿Qué parte de esto no entienden? Que está prohibido farrear en instalaciones del Estado. Esto es uso indebido de bienes. Ahí está la Policía Nacional cuando llegó. Y claro, ya vamos a ver en un momento lo que se los saca a todos. Ahí está, mira, todos saliendo ahí. Ahí no puedo decir quiénes estaban y no. Puede ser un empleado de repente en el lugar, pero ya, ok. ENFE. Vamos a ver, hay una parte donde la oficina está precintada, a ver, no sé si tienes esa fotografía. Hay una parte donde la oficina está precintada, vamos a verlo ahí. Vas a ver la foto, mira la oficina, ¿de quién es? Precintada. A ver. Dice, escena del crimen todavía, dice, ¿no? Pues un crimen ya. Sí, es un crimen. Las oficinas precintadas. ¿Qué les parece? Pero además hay un letrero ahí, dice, licenciado Weimar Escalier, presidente ejecutivo interino de ENFE. ¡Salud! Sinvergüenzas. 10:28, comienza antes de mediodía, bienvenidos todos. Vamos a Entre Ríos, por favor. Está con nosotros Adel Vergara, miembro del COE Entre Ríos en Tarija, a saber de estas novedades. 4 personas fallecidas y 6 desaparecidas. Entre esas, 2 niños, que es lo que más duele. Don Adel Vergara, un mejor día para usted que está en el lugar de los hechos. Las cosas que verá, cómo se sentirá, nos imaginamos. Le pedimos nos informe sobre estos temas, por favor. Muy buenos días, John. Es un placer poder conversar con usted. Tantos años de verlo
Bueno, estamos en este momento en Entre Ríos, en la capital del municipio de Entre Ríos, provincia de Ocondo, del departamento de Tarija. Salimos del lugar de los hechos para poder coordinar algunos asuntos administrativos, fundamentalmente relacionados a la implementación de un programa para la atención integral de los niños de la zona afectada. Gracias a Dios, ayer estuvo Aldeas Infantiles. Ellos tienen protocolos de atención para niños en situación de emergencia, así que en eso estamos trabajando. Efectivamente, la prioridad es el encontrar las 6 personas que aún están en situación de incertidumbre, es decir, de desaparecidas. No tiene idea, John, lo doloroso que es para la familia que pasen las horas, que pasen los días y no se pueda resolver el misterio de estas 6 personas. Desgraciadamente, la búsqueda se complejizó más porque se había estado operando en los lugares donde se ha producido el desborde de las quebradas, donde se ha producido el deslizamiento de tierra. Sin embargo, el haberse encontrado una tercera persona en el río Pilcomayo, altura de Villamontes, que es muy distante, eso abre la posibilidad de que los cuerpos también puedan estar en el interior del río Pilcomayo, que podrían estar a altura de Villamontes, incluso más allá de Villamontes. Y hace minutos hemos despachado desde este lugar a un equipo de SAR Bolivia, que son expertos que han llegado, y ellos me decían realmente es muy difícil operar en el Pilcomayo porque el agua está turbia y por la cantidad de agua. Pero bueno, ahí está el desafío, querido John, para poder abordar. Un gran contingente sigue operando en el lugar de los desbordes con canes y otro gran contingente va a operar en el Pilcomayo en el desafío de poder encontrar a la brevedad posible a estas 6 personas, entre ellos 2 niños. Permítame, por favor, don Adel Vergara, esta búsqueda se hace difícil, ¿por qué razones? ¿Es más difícil en el lodo, la extensión es grande? ¿Por qué se hace difícil encontrar estos cuerpos de los desaparecidos? Por el lodo, porque es una extensión demasiado grande y porque realmente la cantidad de lodo es enorme. Las quebradas también se han desconfigurado, se han salido del cauce natural, es mucho más amplio el espacio que hay que buscar. Pero a eso se suma que esto ingresa al río Pilcomayo y como usted conoce el Pilcomayo es un río grande y que tiene sus complejidades. Ahora con la cantidad de agua que tiene en este momento el Pilcomayo, ciertamente es muy extensa la búsqueda que se va a hacer en el Pilcomayo. Entonces se tiene esos 2 frentes. Y también, bueno, la buena noticia es que se está incrementando la cantidad de rescatadores, cada vez son más especialistas. Hay gente que vino de Cochabamba, de otros lugares, con más experiencia, y con ellos vamos a tratar de perfeccionar las estrategias, los métodos y las técnicas de búsqueda de estas personas. Bueno, usted que está en el lugar, hemos escuchado hablar de Entre Ríos. Quienes no estamos ahí nos estamos sometiendo a las imágenes como una prueba de lo que se está viviendo. ¿Podría describirnos el panorama, por favor? No es menos, definitivamente es, creo, lo principal. La angustia de la gente que en este momento, si bien ha quedado con vida, ha perdido sus bienes, de los desaparecidos, de esos 2 niños. Descríbanos lo que sus ojos han visto, por favor, para que la audiencia, a través de esa maravillosa radio que hace imaginar, nos pueda dibujar en nuestra mente la gravedad del asunto hoy en Entre Ríos, por favor. Bien, yo diría que en este momento la necesidad más extrema es el resolver el misterio de estas personas, donde ellos cada día, cada hora que pasa, hay la desesperación de la familia, de la misma comunidad. Ellos nos piden que hagamos todo porque se encuentre. Ayer se encontró a un niño de 3 años, cuya madre lloraba todos los días por encontrar, por saber dónde está y por darle
una cristiana sepultura, por despedirse ese niño. Hay sentimientos encontrados. Yo creo que es tan triste saber que se ha perdido un ser querido, pero creo que esa tristeza es superior cuando no sabe dónde está, cuál es su situación. Así que con la mamá, por ejemplo, tuvimos que, como gobierno municipal, acompañarla, correr con todos los gastos, coordinar con otras instituciones, trasladarla de un lugar a otro para que pueda reconocer el cuerpo. El niño fue transferido o llevado a la ciudad de Tarija, donde está la otra familia. Pero algo de serenidad y de calma le damos a esa madre de familia, a ese padre, con el hecho de solo haber encontrado a ese niño. Y entonces la situación, el corazón, el alma de las otras familias es muy difícil, ni siquiera de poder entender. Por eso, al margen de atender con agua, de atender con alimentos, de atender con un techo a las demás familias, la necesidad de encontrar a sus familiares es muy grande. Lo que existe al presente allá, desde el martes del mediodía hasta este momento, ha dejado de llover. Esto nos ha facilitado el poder acceder, habilitar los caminos para garantizar el acceso, de esa manera hacer una mejor distribución de la ayuda. Bien, una pequeña falla en el tema del Internet, Gracias, le agradecemos, sin lugar a dudas, a don Adel Vergara, que es parte del COE en Entre Ríos, Tarija. Sigue, ahora sí podemos volver con él entonces. Don Adel Vergara nos jugó una mala pasada, un segundito, el tema de la Internet, por favor, siga lo que estamos escuchando. John, a pesar de los riesgos, a pesar de los temores que representa el vivir en esas comunidades, sin embargo, los niños, las personas quieren volver a sus lugares. Hicimos una evacuación de la comunidad de Tomatirenda, que es la más afectada, hacia Pocherillos. Hasta ayer teníamos 60 personas, 45 adultos, 15 niños. Hace media hora me pasaron el reporte, en Pocherillos tenemos 32 personas, 9 niños y el resto son adultos. ¿Qué pasó con las demás personas? Retornaron a sus lugares. La tendencia de ellos volver a su hábitat, volver a sus lugares. La esperanza que ellos tienen es que allí se les dote de las condiciones. El gobierno municipal, conjuntamente con todas las instituciones, no va a forzar, lo que va a hacer es generar todas las alternativas más seguras y donde la gente quiera estar. Es como desgarrarlos a ellos de su tierra, a pesar de lo bravo que se puso el río, las quebradas, a pesar de todo lo que implica la naturaleza, pero ellos son parte de la naturaleza, parte del río, parte de ese mundo. Así que de esa manera lo estamos entendiendo, John, como que pasaron los días y ellos vuelven a armonizar con su naturaleza. Y en ese sentido, hoy tuvimos una buena noticia. En este momento te muestro. Esta es una carta firmada por Aníbal Martínez Llanos, director departamental Tarija de la Agencia Estatal de Viviendas. Le está respondiendo al alcalde municipal de Entre Ríos, ingeniero Teodoro Uruguay. Le está diciendo, van las viviendas, porque lo primero que ha planteado el alcalde es que después de atender las personas, de rescatar las personas, después de llevar agua, alimentos de manera sostenida, de darles techo, paralelamente estamos trabajando para lo que va a ocurrir después. A ver, perdón, esta es una muy buena noticia, don Adel Vergara, es decir, el Ministerio de Vivienda, el Viceministerio de Vivienda ya ha respondido al alcalde, las viviendas van. ¿Esto qué quiere decir para que nos los describa, por favor? Efectivamente, la nota dice, hay la disponibilidad de encarar el desarrollo de viviendas. Hay números de viviendas que se van a priorizar, en realidad que ofrecen al municipio de Entre Ríos, pero por supuesto el municipio va a priorizar que estas viviendas se localicen en estas 10 comunidades afectadas. Vamos a trabajar ya en la coordinación a objeto de establecer, siempre el alcalde va a querer un poco más de viviendas, por supuesto ofrecer la contraparte, y lo más importante, la elaboración de proyectos. El alcalde en el mismo día
lunes ya ha ordenado la preparación de los proyectos que son fundamentales a la hora de captar los recursos, de encarar. Entonces, los proyectos, hay plazo para terminar los proyectos y remitir al Viceministerio de Viviendas, a la Agencia Estatal de Viviendas, para que podamos concretar. De verdad es una gran noticia porque claro que sí. El desafío es encarar un plan de viviendas, restablecer los caminos, adecuar el trazo de los caminos para que sean más sostenibles, restablecer los sistemas de agua potable, restablecer energía eléctrica y algo también trascendental que es los sistemas de producción. La idea del alcalde es no volver a lo que estaba antes, volver a la misma situación de antes, sino volver 10 veces mejor, es decir, dotar mejores condiciones de vida. Algo tiene que servir. Perdón, don Adel, entiendo que al decir las viviendas van, le están diciendo al alcalde de Entre Ríos, prepare el plan de reconstrucción después de todo esto, cuántas viviendas va a necesitar, para cuántas familias, todavía no se tienen números, ¿verdad? Dice así, como referencia, le comunicamos, se programó para esta gestión la atención a 115 familias en diferentes programas y áreas de intervención, como se muestra en el siguiente cuadro. Entre Ríos Rural Vivienda Nueva, 35, Entre Ríos Rural Mejoramiento y o Ampliación, 80. De todas maneras, estos datos van a tener que modificarse, porque me parece que esto es lo que se estaba programando antes de la contingencia. La idea del alcalde es que hagamos un programa extraordinario. Ayer estuvo el ministro de Defensa, el doctor Edmundo Novillo, estuvo el viceministro Calvimonte, con ellos ya han conversado, y creo que las gestiones andan por buen camino para la implementación de este programa, pero ya esta es una respuesta concreta, positiva, en referencia a que hay las grandes posibilidades de encarar pronto y pronto estar entregando estas viviendas para esas familias, porque estas familias no van a dejar esos lugares. Evidentemente se buscará lugares mucho más seguros, que no estén muy cerca de las quebradas, pero la gente no va a dejar su hábitat. Muchísimas gracias por esta información. Además de describirnos la situación, darnos esta excelente noticia, el viceministerio de Vivienda ha dicho sí a las viviendas al momento para 115 familias damnificadas, esperando el plan del alcalde de lo que será seguramente la reconstrucción de todo lo afectado en Entre Ríos. Muy buena noticia la que nos da, por lo menos para sonreír un poco, las familias también tendrán un poco de paz al recibir esta noticia. Gracias, don Adel Vergara, le mando un abrazo del COE Entre Ríos Tarija. Muchas gracias a usted. También informarle que hace una media hora el alcalde municipal ha promulgado la ley municipal de declaratoria de emergencia. Antes había promulgado un decreto municipal el día martes 22, con los cuales se vino trabajando en las gestiones. Aprovecho su medio para agradecer, en verdad agradecer al pueblo boliviano por la inmensa solidaridad, a las instituciones. ¿Por qué no reconocer la presencia del gobierno departamental a la cabeza del gobernador Oscar Montes Barzón en el terreno? ¿Por qué no reconocer al Ministerio de Defensa, al Viceministerio de Defensa Civil, sus autoridades por la ayuda y fundamentalmente este tema de la vivienda? Vamos a estar eternamente agradecidos como municipio. El alcalde ha ofrecido abrir los brazos para acoger todo tipo de ayuda, así que estamos esperanzados que podamos responder al pueblo guaraní, a esta población, lo más pronto posible y de una manera cohesionada, unida y de una manera también transparente, que es fundamental, ¿no? Se ha instalado un comando único de operaciones que no está a cargo ni del gobierno municipal, no está a cargo ni de la gobernación, está a cargo de un militar con experiencia para que pueda garantizarnos una entrega ordenada, una entrega transparente hacia la familia, un manejo correcto de la ayuda. Este comando de operaciones está instalado en Timboy, por lo que sugerimos que toda ayuda, todo aporte, se pueda llegar hasta Timboy, pueda llegar a este comando, ingresar al comando y desde ahí luego planificar las operaciones de distribución. Muchas gracias, querido John. Un abrazo muy grande desde Entre Ríos. Gracias, don Adel Vergara, del COE Entre Ríos Tarija. Ley de declaratoria de emergencia en Entre Ríos y plan de viviendas corre para 115 familias en un sí que dio el Viceministerio de Vivienda, a quien felicitamos por haber dado esta respuesta inmediata que tranquilizará a muchísimas familias. Y claro,
no es dejar de lado el agradecimiento a toda la gente que está trabajando en este lugar. Incluso la cabeza suya también, don Adel Vergara, especialmente, y ojalá se encuentre estas personas desaparecidas después de las lluvias y este barro que ha entrado prácticamente a toda la población. Escuché decir que el conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania beneficiaría económicamente a Bolivia. Dios, se puede tomar esto por dos lados, ¿no es cierto? La tensión en el lugar, que tras las sanciones en algo pueda ayudar a la economía boliviana y demás, pero imagínense llevar ahí en la espalda muertos, heridos y destrucción, digamos, que beneficia al país. Hablar, si se piensa en esos términos, es realmente escalofriante. Don Gonzalo Chávez, analista económico, nos acompaña unos minutos esta mañana en Fides. Gonzalo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido a Fides. ¿Es cierto esto lo que voy escuchando? Este análisis tuyo nos va a ayudar a entender un poquito más lo que puede pasar en el mundo en el ámbito de la economía. Para empezar, el barril de petróleo sube hasta $100, tengo entendido, ¿no? Buen día. Buenos días, Joe. Muchas gracias por la llamada. Es un placer estar aquí conversando contigo. No, sin duda alguna hay muchas interpretaciones de lo que esta invasión de Rusia a Ucrania va a afectar y de qué manera la economía. Hay varias formas de entender esto. A ver, de cortísimo plazo, el día de ayer las bolsas han estado muy inestables, los mercados de valores en Estados Unidos, en Japón, en Europa, en principio han salido a la baja, pero hasta las 3, 4 de la tarde han mejorado significativamente por el anuncio de las sanciones de Biden, pero hacia las 9 de la noche nuevamente comenzaron a caer. Ahora en la mañana han recuperado positivamente, y algo parecido ha ocurrido en los mercados de las commodities, ¿no? En los mercados internacionales de las materias primas. Los precios de los alimentos han subido, los precios de los minerales también están elevados, especialmente el oro y la plata, que son minerales de refugio cuando hay mucho de estas crisis. El precio del petróleo evidentemente también subió, pasó de los $100 ayer, especialmente el Brent, un poco menos el WTI, que sirve de referencia para Bolivia para el tema del gas. Pero otra vez, ahora en la mañana tú ves que han bajado los precios. Ya el precio del Brent está en casi 99, en cambio el precio del WTI en 93. Entonces, todavía los mercados se están ajustando a estos cambios tan complejos que se han producido con la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, vamos a ver qué ocurre, ¿no es cierto?, en los próximos días. Pero uno tiene que observar, a ver, en primer lugar, a nivel mundial, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a haber más inflación, ¿no? De hecho, ya teníamos una tasa de inflación, los precios estaban muy elevados en Europa, en Estados Unidos y en varios países de América Latina. Bolivia fue menos 1%, menos de 1, ¿no es cierto? Y lo que pasó era que gran parte de esta inflación se explica por un exceso de demanda. Todos los estados estaban combatiendo la crisis recesiva producida por la pandemia, por lo tanto, metieron mucho dinero en la economía, política fiscal expansiva, monetaria también muy flexible, bonos, transferencias, todos siguieron más o menos el recetario keynesiano, y parece que se nos fue la mano, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y eso generó que los aparatos productivos no reaccionaran produciendo más bienes y servicios solamente, sino aumento de precios. De hecho, la inflación en Estados Unidos, por ejemplo, fue 7%. Esto ya era una preocupación. Ahora viene un shock de oferta, es decir, se incrementan los precios por el lado de la oferta, especialmente por el incremento del precio del petróleo y el gas y el incremento del precio de los alimentos. Entonces, uno de los problemas que va a haber va a ser una inflación más elevada. Los precios van a estar más altos en varios países desarrollados. ¿Qué es lo que los gobiernos ya están empezando a hacer? Es políticas monetarias contractivas. Para atenuar esta temperatura, esta subida de precios, los gobiernos generalmente aumentan la tasa de interés para encarecer el precio del dinero, y esto pues genera que haya menos inversión privada, y eso, por supuesto, también detiene la inversión pública, y lo que va a ocurrir es que de esa manera vas a controlar parcialmente o totalmente la inflación. Pero eso tiene un costo, se va a llamar un poquito más de recesión. Las economías estaban recuperando bien, digamos,
hasta hace algunas semanas atrás, pero si es que ocurre esto de mayor inflación, vas a ver que va a haber más recesión a nivel mundial. Entonces, ese es el contexto, ¿no es cierto?, que va a primar en los próximos meses, y eso está en un contexto donde los precios de las materias primas que Latinoamérica y Bolivia exporta están subiendo. Entonces, ahí hay que hacer análisis de caso por caso, ¿no? Los alimentos están subiendo. Entonces, si sube la soya, pues es una buena noticia para la economía boliviana. Sin embargo, también va a subir seguramente el trigo. El 12% de la producción mundial de trigo viene de Rusia. Entonces, probablemente va a haber escasez de trigo, los precios del trigo van a aumentar, los precios de la harina van a aumentar, y como tú sabes, Bolivia, ¿no es cierto?, tiene poca producción de harina, importamos bastante, hay un subsidio en el precio del pan, y eso podría tener un efecto negativo, aumentando el subsidio que tenemos que ponerle al pan, ¿no es cierto?, porque la harina va a estar más cara. Por el otro lado, puedes ver que tal vez el maíz suba también, y así varios alimentos que si producimos o si los importamos, tiene un efecto diferente en nuestra balanza comercial y en nuestros ingresos. Por otra parte, están los minerales. Los precios de refugio del oro y la plata han subido significativamente. El oro ha estado bordeando los $2,000 la onza Troy. En cambio, la plata ha estado alrededor de 24, 25 dólares la libra fina. Entonces, todo eso pues es bueno. Si nosotros exportamos, eso te va a generar recursos, pero no nos olvidemos que la minería boliviana no tributa mucho, y por lo tanto el impacto puede ser bueno para la economía en general, pero no va a ser tan bueno para el sector público, porque no van a recaudar muchos recursos, porque en general nuestra tasa de recaudación del sector minero es muy baja. Y finalmente el sector hidrocarburos, que es el más complejo y delicado, ¿no es cierto? Si se mantiene en 99, en $100 el barril, eso puede tener, digamos, dos lecturas. Del lado de las exportaciones, significaría que si convertimos el precio de ese precio de 100, de 99, utilizando las fórmulas del pasado, donde el precio del gas es una media ponderada de los precios del petróleo, es decir, 0.33 de un petróleo de Maravén, 0.33 de un petróleo, digamos, del Golfo Pérsico, y 0.33 de un petróleo de Venezuela, en cualquier lugar. Entonces, cuando subían los precios, todito eso se trasladaba al precio del gas 2-3 meses después, y teníamos una fuente de ingreso significativa en lo que significa gas, pero también muchos impuestos, y el IDH crecía mucho, ¿verdad? Y eso era muy bueno para el gobierno. Sin embargo, ahora hay dos problemas con eso, por el lado de las exportaciones. Primero, que no hay la producción suficiente. Tú has visto que el año pasado hemos exportado 2.251 millones de dólares de gas, cuando llegamos a exportar el 2014 6.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces ha bajado significativamente nuestra producción. No tenemos gas. El precio puede aumentar, pero no tenemos gas para producir. De hecho, el contrato con la Argentina, por ejemplo, estaba previsto 27 millones de metros cúbicos por día, y estamos entre 7 y 8 ahora. Entonces, mira cómo no tenemos gas para aprovechar esta oportunidad. Pero tal vez el tema más complejo va a ser vinculado al precio del gas, porque ahora el precio del gas en Bolivia no se calcula como antes, todo indexado al petróleo. Ahora, tanto en la fórmula con Brasil como en la fórmula con Argentina, se ha incorporado el precio del gas. Ya no todo el precio está determinado por el petróleo. Entonces, una parte refleja el cambio en los precios del petróleo, pero otra solamente el gas. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando vemos el mercado de estos dos energéticos, petróleo y gas, vemos que van en caminos muy diferentes. El petróleo es muy volátil, salta, ¿no es cierto?, como una pelota cuando lanzas al suelo. En cambio, el precio del gas natural es mucho más estable. Te pongo un ejemplo de ayer. Ayer, por ejemplo, el precio del petróleo llegó a $100. Si ese día hacíamos el cálculo para ver cuál sería el precio del gas, más o menos hubiera sido entre 9 y 10 dólares el millón de BTUs. Sin embargo, ese mismo precio del gas, solo en el mercado del gas, estaba en 5 dólares el millar de BTUs. Entonces, todo eso demuestra que ya el repase de este incremento de precios del petróleo no se pasa completamente al precio del gas. Entonces, claro, en ese contexto, la cosa es complicada. Y para terminar, el lado de las importaciones, no te olvides que nosotros, para que tú o yo o los que nos están escuchando paguen una gasolina de 3.77 bolivianos el litro, el precio del petróleo es 27 dólares en Bolivia.
Por lo tanto, el subsidio pues es elevado, de 100 a 27 hay mucho dinero. Y eso ha hecho que, por ejemplo, nuestras importaciones, y eso es muy grave, ahora estén en 2.211. Hemos tenido solamente un superávit de 42 millones de dólares. Y asociado a eso también ha caído mucho el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, lo que complica las finanzas públicas. Entonces, va a depender mucho de cuál de estos pesos tiene más importancia en nuestra pauta de exportaciones, ¿no? Interesante. Gonzalo, en este minutito, y se está empezando a tomar restricciones para Rusia desde los Estados Unidos, no sé cuáles serán, pero ya inmediatamente para Rusia, ¿cuál dices tú que es el efecto económico, por ejemplo? Aquí se ha arriesgado Putin al invadir Ucrania. Económicamente, ¿cómo está Rusia en este momento, no? La factura de una guerra. Bueno, mira, Rusia es la mitad de la economía italiana, ¿no es cierto? Y es una economía que a pesar, digamos, de toda su trayectoria, es muy parecida a la economía boliviana, depende de los recursos naturales, es exportador fuerte de gas, de petróleo, ¿no es cierto? Y sobre todo de alimentos. Entonces es una economía relativamente vulnerable. Sin embargo, Rusia controla el 30% del mercado de gas en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy importante para ver qué impacto pueden tener las sanciones que ya han hecho. El gobierno de Biden ha puesto decenas de sanciones que impiden que bancos rusos trabajen en Estados Unidos, han impedido que empresas estatales también trabajen, les han congelado activos, en fin, hay una serie de medidas, ¿no es cierto?, que están intentando colocarle la soga al cuello, la presión económica a Rusia para que, digamos, desista de su invasión. Sin embargo, esto va a ser de mediano y largo plazo, porque Rusia tiene oxígeno, ¿no es cierto? Rusia tiene, de reservas internacionales en su banco central, tiene 620.000 millones de dólares, 620.000 millones de dólares, eso es muchísimo dinero. Ahora, el problema va a ser si pueden convertir parte de eso está en yens, parte de eso está en oro, parte de eso está en dólar, seguramente ahí les van a acercar también. Pero tal vez yo creo que el oxígeno que todavía va a mantener a la economía rusa, digamos, a flote, es el precio del petróleo y el precio del gas. Si es que esos precios siguen elevándose, aunque aprietes, aunque lo presiones por el lado de otras sanciones económicas y financieras, si sigue vendiendo gas a buenos precios, si sigue vendiendo petróleo a buenos precios, va a tener oxígeno para sobrevivir. Por eso, el nombre del juego en los próximos meses va a ser bajar el precio del gas y bajar el precio del petróleo. Y en ese sentido pueden ocurrir dos cosas. Seguramente el gobierno norteamericano va a querer utilizar las reservas estratégicas de petróleo que tiene, que son gigantescas, para meter ese petróleo al mundo y bajar el precio del petróleo, porque así afecta a los rusos de manera más contundente. Y lo mismo va a ocurrir con el tema del gas. Y va a presionar a sus aliados como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes, para que vendan más petróleo y gas, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser un juego geopolítico muy importante para que realmente las sanciones económicas más el estrangulamiento que le puedes dar a través de los ingresos de exportaciones de petróleo y gas pueda realmente hacer temblar a la economía rusa, que obviamente es muy grande y tiene, pues, digamos, grasa para cubrirse en momentos de crisis, ¿no? Gracias, Gonzalo, te mando un abrazo, gracias por esa sapiencia, el lado económico del asunto. Y un poquito más adelante estaremos hablando de geopolítica. Tenemos a un doctor en la historia de la Universidad de San Petersburgo y tenemos a una profesional geopolítica también boliviana. Los datos son muy importantes en este conflicto para que usted saque sus propias conclusiones y eso es lo que le vamos a dar a Fides enseguida. ¿Y quiere una noticia? 7 nuevas variantes del COVID. 7 nuevas variantes del COVID. ¿Sabe quién va a hablar después de la pausa sobre este tema? El INLASA. Quédese con nosotros y seguimos hablando de Rusia, Ucrania, un poco más adelante. Estamos con la doctora Evelyn Fortún, la directora del INLASA. Directora, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Muy buenos días. ¿Cómo estás, John? Un saludo cordial. Muchas gracias por la invitación y aquí dispuestos para responder tus consultas. Encantadísimo. Bueno, la primera, antes de entrar al tema de fondo, el INLASA estaba haciéndose cargo de las pruebas en la frontera Chile-Boliviana, ¿no es cierto? ¿Cómo le ha ido con ese tema?
Es así, desde el 27 de enero nosotros estamos trabajando, realizando las pruebas PCR en el punto fronterizo de Tambo Quemado. A la fecha ya hemos realizado 6.226 muestras, pruebas de PCR a todos los transportistas. Estamos agilizando su paso hacia el punto fronterizo de Chungará, en Chile. Este último domingo nos hemos reunido con las autoridades chilenas, tanto el delegado presidencial de Parinacota como el coordinador del complejo fronterizo, y bueno, ven con muy buenos ojos el trabajo que hemos realizado como Estado plurinacional, asegurando la condición de salud de nuestros transportistas y facilitando su ingreso hacia el vecino país. Nos alegramos, no hemos escuchado más de problemas en este sentido, pero me imagino que ha sido difícil en este lugar tomar pruebas. ¿Cuántas pruebas se hacen al día en este lugar? Bueno, nosotros tenemos una media de 200 pruebas que realizamos, más o menos 20, puesto que también tomamos en cuenta aquellos transportistas que hayan salido con un resultado positivo y les damos la posibilidad de que puedan buscar un conductor suplente o un conductor relevo que les permita cambiar de conductor, asegurar su condición de negativos para COVID-19 y puedan pasar hacia Chile. Entonces vamos tomando muestras entre 200 y 220 por día. Lo hacemos desde las 7 de la mañana, aseguramos las condiciones de calidad, traemos las muestras hacia el INLASA y en la noche del mismo día entregamos los resultados hacia Chile y hacia cada uno de los transportistas vía celular para que puedan ya poder dirigirse a lo que es el punto fronterizo. Doctora, 7 nuevas variantes del COVID. A ver un ratito, voy a traerme un vasito de agua. Cuénteme, por favor. No, lo que tenemos que aclarar es que son 7 variantes distintas, pero desde el inicio de lo que es la pandemia. En este último tiempo lo que hemos encontrado ha sido la circulación de la variante Delta y Omicron. Delta, como sabrás, John, por los puntos de mutación que tiene el SARS-CoV-2, hemos encontrado 6 subtipos distintos que están circulando en nuestro país, y de la variante Omicron solamente una, la BA1. Entonces estamos a la espera de la posibilidad de que tenían circulando en países vecinos como Brasil y Argentina. Entonces estamos expectantes siempre ante cualquier tipo de variante que pueda existir. Sin embargo, por la desescalada de casos creemos que eso no podría suceder. Sin embargo, con estas fiestas de carnaval y bueno, algunas bajas de medidas de bioseguridad que hemos ido viendo en estos últimos días, estamos todavía preocupados y creemos que todavía estamos a tiempo. Bien, doctora, tenemos un corte en el tema de cuando la estamos intentando escuchar. Tengo entendido que esté en movimiento usted en alguna movilidad en este momento, lo entendemos. Entonces, a ver, para aclarar este tema, Omicron ha sido esa última variante que está pegando fuerte. ¿Sigue Omicron entre nosotros? ¿Hay una nueva variante? Cuéntenos un poco, por favor, ¿qué ha descubierto el INLAS? Bueno, como te decía, estamos diagnosticando en este último tiempo. El último informe de secuenciación nos ha mostrado la presencia de Delta y de la variante Omicron. De la variante Omicron solamente hemos encontrado la primera, que es la BA1. Entonces estamos esperando de que tal vez pudiera existir una B2, que tenemos información, como te decía, de que en Argentina y en Chile estuvieran circulando. Entonces creemos que todavía estamos a tiempo para tomar las medidas de bioseguridad, frenar los contagios. Y que, bueno, recomendamos nuevamente en estas fiestas de carnaval que se avecinan, recomendar a nuestra población que no baje la guardia y que mantenga las medidas de bioseguridad en lo posible y evite estar en aglomeraciones como hemos visto en estas últimas fiestas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el Omicron B1 y B2, versión 1 y versión 2? Se refiere principalmente al punto de mutación que vamos a encontrar dentro de lo que es el material genético de la variante. Entonces, va recorriendo como 2 espacios en la característica del mismo virus, y eso es lo que define ese subtipo, lo mencionaremos así. Entonces, ahora tenemos ya idea de que variante Omicron es más veloz para poder ser infecciosa, se puede contagiar a más personas. Entonces, la misma característica puede tener este subtipo, pero también nos representa la capacidad que tiene de mutación el coronavirus para poder cambiar ese segmento genético por otro. Gracias, doctora, le agradezco. Hacemos conejitos, como se dice vulgarmente, para que los casos no suban después de estos carnavales. Cada cosa que se va a ver en estos carnavales, por Dios. Y todo sin barbijo y sin cuidado. Parece que le hubiéramos perdido el miedo, ¿no? Al virus.
Es así, esperemos que haya un momento de reflexión todavía, John. No es solamente cuidarse uno mismo, sino también cuidar a nuestra familia. Creemos que el plan de vacunación también ha funcionado, pero todavía nos queda por responsabilidad cuidarnos a nosotros y a nuestras familias, evitar estos contagios y mantener las medidas de bioseguridad. Esperemos que haya sido una demostración de lo que no debe ser seguramente desde mañana en Oruro. Con el carnaval entendemos que es un proceso de reactivación económica, pero también es un proceso de responsabilidad de cada uno para poder cuidarse y ejercer el cuidado necesario para poder frenar cualquier tipo de contagio y evitar cualquier contingencia en unos días más que seguramente, Dios mediante, esperemos que no pase. Doctora, para no alarmar a la población innecesariamente, un titular de esta naturaleza, ¿no? INLASA a la espera de verificar una nueva variante del Omicron B2, por ejemplo. Ok, pero ahí complementemos para llamar a la calma, por favor, algo. Sí, en realidad es una variante, como te decía, la variante Delta, por ejemplo, tiene 6 subtipos, pero la característica de la enfermedad es la misma, ¿no? No podemos alarmar a la población, es parte normal, ya nos lo ha demostrado, el coronavirus tiene mucha capacidad de mutación, no vamos a alarmar a las personas, pero sin embargo estamos esperando este tipo de cambios en la estructura genética del SARS-CoV-2. Entonces, creemos que no es para alarmar, pero obviamente cualquier variante ejerce un caso de sospecha, ¿no es cierto? Más que todo de enfermedad, es un caso positivo, sea variante lambda, gamma, mu, delta, omicron, es siempre un motivo de preocupación para nosotros y es lo que queremos evitar. Entonces, trataremos de estar un poco más tranquilos sin bajar las medidas de bioseguridad, sin bajar la guardia, porque todavía estamos en pandemia. Muchísimas gracias, doctora Evelyn Fortún, directora del INLASA. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Las 11:15. Retomamos el tema Rusia-Ucrania. Y acá la historia juega un papel muy importante. Hay que ver un poco hacia atrás los antecedentes. Para tener más información acerca de este conflicto bélico que estamos viviendo, ha aceptado una entrevista con nosotros el doctor Víctor Jafetz, que es doctor en Historia de la Universidad de San Petersburgo. ¿Él dónde está, perdón, ahora? ¿Está en San Petersburgo? Le mando un gran abrazo, doctor. Muchas gracias. Aquí en Bolivia, buenos días. Las 11 de la mañana, 16 minutos. Acá en Bolivia, el corazón de Sudamérica. ¿Qué hora tiene en San Petersburgo usted? Estamos a las 6:15 de la tarde. 6:15 de la tarde. ¿Son 7 horas? 7, ¿no? Sí, 7 horas de diferencia. Sí. Doctor, un gran abrazo para usted. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista esta mañana. A ver, hay que hablar de la historia de cómo empieza a formarse estos antecedentes que hoy nos han llevado a vivir en el mundo una nueva guerra. Yo le escucho atentamente como alumno acá en Bolivia. Doctor, adelante, por favor. Mira, depende siempre del punto de partida, pero no vamos a ir a los siglos. Históricamente, Rusia y Ucrania habían sido parte del mismo país durante décadas. Luego, ya con la desintegración de la URSS, los dos países habían sido fundadores de lo que se llama Comunidad de Estados Independientes, pero como sea, Federación Rusa y Ucrania siguen siendo países soberanos. Y tenían sus altibajas en las relaciones hasta que en 2014 finalmente se cambió durante una revolución, como dicen algunos de mis amigos en Ucrania, un golpe de Estado, como dicen otros amigos míos en Ucrania, el poder ejecutivo y parlamentario, y en este momento Crimea decidió independizarse, luego Crimea fue integrada en la Federación Rusa. En el sureste de Ucrania surgieron algunas regiones separatistas que proclamaron su independencia, que no había sido reconocida por nadie, hasta que hace unos pocos días la reconoció el presidente ruso. Según la versión de mi país, del presidente de mi país, Ucrania siempre estaba atacando a estas regiones. Finalmente, Moscú decidió, según la versión del gobierno, apoyar a estos países al reconocerlos y
ayer en la mañana las tropas rusas invadieron a Ucrania, según la versión oficial, para desmilitarizar el país. Pero me parece que ya estamos en el momento de un conflicto armado que debe llamarse concretamente como una guerra. A ver, doctor, se habla de dos regiones, esas dos regiones que usted acaba de mencionar, que son Donetsk y Lugansk. Así, la región de Donetsk y la región de Lugansk, porque Donetsk y Lugansk son los centros administrativos de estas dos regiones. Bien, perfecto. Estas naciones se independizaron y dicen que tienen unos gobiernos que están en contra de lo que estos hombres que viven acá detestan y dicen golpe, ¿no es cierto?, en Ucrania. El año 2014, sí. un gobierno que entró por un golpe. Son regiones, su mayoría rusohablantes, no son rusos étnicos, porque de hecho la mayoría en ambas regiones son ucranianos, pero ucranianos cuya lengua materna en el momento de la desintegración de la URSS había sido ruso. Ellos también hablan ucraniano, pero como segundo idioma. A clara diferencia de una otra parte de Ucrania, donde los ucranianos son la mayoría y gran parte de estos ucranianos son ucranianos hablantes. Y a diferencia de Crimea, donde los rusos eran la mayoría étnica, ni Donetsk ni Lugansk han sido poblado por la mayoría rusa, pero por la mayoría ruso hablante. Esa es una precisión muy necesaria. Ahora, doctor, dice que estas repúblicas independientes, recientemente reconocidas como tal, decidieron apoyarse en Rusia, ¿no?, desconociendo a este territorio ucraniano, y eso es lo que a Ucrania le molestó de estas dos regiones que ha venido atacando militarmente. ¿Es esto cierto? Sí, bueno, ningún gobierno le gusta cuando una región quiere independizarse. Los bolivianos fácilmente recordarán los intentos de plebiscitos en varios departamentos en este siglo, aunque nunca se llegó a una operación militar, pero ningún país le gusta el separatismo. Es cierto que Ucrania ha estado haciéndoles la vida difícil a Lugansk y Donetsk durante estos últimos años. Incluso se habla de heridos, de armas y todo. ¿Ya? Es cierto. No voy a analizar todo, pero lo más problemático que hizo Ucrania, me parece, lo que causó mucha incertidumbre entre la gente que vive allá, es el gobierno que llegó al poder en 2014, decidió cancelar la ley que estaba vigente sobre el derecho de usar idiomas nacionales, en ese caso ruso, en las regiones a nivel local. Entonces eso es lo que causó incertidumbre y miedo entre la gente rusohablante. Ya después empezó la fase militar con uso de armas de ambos lados, pero lo que originó las tensiones era el cambio del poder ejecutivo en Kiev y la cancelación de la ley sobre posibilidad de usar las leyes de minorías étnicas. Ok, perfecto. A ver, en el ámbito de esta historia también se habla de Crimea, que está en la parte sur prácticamente. Crimea que por algunas cosas de la historia terminó anexada a Ucrania, tengo entendido, pero Crimea es un lugar donde viven más rusos. ¿Cómo explicamos el caso de Crimea allá? Bueno, Crimea es el territorio donde habían vivido muchos pueblos, desde los griegos antiguos que habían tenido colonias allá, hasta otras etnias. Durante décadas fue parte del Imperio Otomano, Imperio Turco, hasta que a finales del siglo XVIII fue incluido después de una guerra del Imperio Ruso contra los turcos al Imperio Ruso, y había sido parte del Imperio Ruso, había sido parte de la Federación Rusa dentro ya de la Unión Soviética hasta el año 1954, cuando por la decisión del gobierno soviético fue trasladado de la Federación Rusa a la República Socialista de Ucrania. Algunas otras regiones habían sido pasadas de una república a otra, no era el único caso, no solamente en Rusia y Ucrania, sino en otras regiones también. Entonces, desde 54 a 91 ya había sido parte de la República Socialista de Ucrania. Cuando Ucrania recibió su independencia de la URSS, Crimea había sido una autonomía dentro del país independiente de Ucrania,
hasta 2014, cuando ya empieza la historia que conocemos. Desde la historia, ¿cómo se puede explicar este presente, esta guerra que está sucediendo en este momento, doctor Jafetz? La guerra de ahora. Exactamente, doctor. Mira, según la versión oficial del gobierno ruso, el gobierno ruso quiere lograr desmilitarización de Ucrania y asegurar la seguridad de Rusia, que está preocupada con la expansión de la OTAN. Eso sí es cierto que a muchos rusos no les gusta la expansión de la OTAN. Sin embargo, me parece que todavía se puede usar métodos diplomáticos, porque tarde o temprano la guerra terminará. Pero cualquier guerra deja traumas muy fuertes y yo creo que tendremos un conflicto entre los dos pueblos para décadas. Tarde o temprano, las bases militares allá aparecerán, aunque ahora esté escrito que tendría estatus neutral Ucrania. Lo que estamos viendo ahora son las semillas de odio que no van a desaparecer pronto. Una guerra es una guerra y los ucranianos no van a olvidar que, aunque con las razones de desmilitarización, los rusos bombardearon a las ciudades ucranianas. Doctor, una vez, porque están a kilómetros nada más, 35, escuché esta mañana, que Rusia logre entrar a la capital de Ucrania, que es Kiev, ¿qué puede suceder? Vamos a hablar de ese poquito de historia quizás y a lo que debemos pensar pueda producirse una vez Rusia gane Ucrania, prácticamente llegando a Kiev. Bueno, ganar a Kiev todavía no significa ganar a Ucrania. Kiev como tal no está muy lejos de la frontera. Todavía queda, más o menos está por el centro de Ucrania, por el río Dniepro, pero todavía falta mucho para decir que Rusia controla toda Ucrania. Yo creo que Rusia quiere llegar a la posición cuando puede dictar las condiciones de la paz a Ucrania, y para eso es importante psicológicamente controlar a la capital del país, pero entrar a la ciudad no significa necesariamente controlar toda la ciudad, así que veremos. Según pueden ver en el mapa, Kiev está más cerca a la frontera del norte de Ucrania, a la región de Chernigov, y por eso no estaba tan lejos de la frontera. Por toda la Ucrania occidental sigue siendo bajo el control del gobierno ucraniano. La mayor parte del país sigue siendo bajo el control del gobierno ucraniano, y yo creo que el punto no está puesto. Bien, doctor, muchísimas gracias por estos datos que hablan de la historia de este lugar para entender por qué estamos viviendo una guerra en el mundo. ¿Qué es lo último que tenemos en noticia? Gracias, doctor Víctor Jafetz, doctor de la Universidad en San Petersburgo. Gracias, un abrazo y buenas tardes para usted. Buenas tardes. Desde Bolivia, el corazón de Sudamérica. Ucrania, entre las últimas noticias, está considerando la propuesta de mantener conversaciones con una delegación rusa. ¿Podría haber diálogo sobre el conflicto? Podría haber. Ucrania está considerando la propuesta de mantener conversaciones con la delegación rusa. Pero escuchen esto. En las últimas horas desde Ucrania, lo ha dicho el presidente ucraniano además, he llamado a 17 países. 17 países. Ninguno quiere meterse. Estamos solos, decía el presidente ucraniano. Y hace minutos nada más, escúchenlo bien, Francia se ha pronunciado. Francia ha dicho que va a proporcionar a Ucrania equipo defensivo. Y lo ha dicho nada más y nada menos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un discurso escrito ante los dos cuerpos legislativos del país. No ha detallado cuál sería el equipo, pero Francia le va a dar a Ucrania equipo defensivo. Vamos a la pausa, 11:28. Vamos con Vladimir Irazos, que es el interventor de la empresa EPSAS aquí en La Paz. Interventor, un gusto saludarle. Muy buenos días, bienvenido a Fides. Vamos a habilitar su micrófono, por favor. Eso me dice que está sin conexión para poderlo escuchar. Ahora sí.
Señor Irazos, ¿cómo está? Buenos días. Necesito una ayudita, Rocío. Ahí que lo llamemos para que pueda habilitar, por favor, interventor, su micrófono un segundo para poderlo escuchar. Tengo entendido que EPSAS está empujando una campaña por el tema de carnavales y el cuidado, claro, de agua. Hay una normativa desde hace varios años, la ha reactivado también en este momento las autoridades, y dicen que no se debe utilizar de manera irresponsable el agua. O sea, no juegue con agua en carnavales, hay que cuidar el líquido elemento. Don Gonzalo Irazos ya está con nosotros, interventor de EPSAS. Señor Irazos, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Fides. Muy buenos días a toda la audiencia de Fides, un emisor realmente que llega al pueblo a nivel nacional, y felicitarles también a ustedes en este viernes de Chaya, John, usted es siempre un hermano comprometido con la sociedad, ese tipo realmente de periodistas que difunden la verdad, nos alegra compartir con usted, ¿no? Gracias, ingeniero, un abrazo grande para usted. Está en plena chaya, ahí con cuidado nomás, esto es muy importante, hay que seguir con nuestras tradiciones. Vamos a cuidar el agua, la campaña de EPSAS, ¿me la describe, interventor, por favor? Sí, nosotros apegado en la resolución 052 que sacó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Y nosotros, nuestra campaña solidaria, cuidemos el agua, cuidemos la vida. Esto es lo que nosotros queremos difundir en todas las redes, sacaremos spots, cuñas radiales, pero lo más importante, John, pienso que son nuestros aliados, los estudiantes, los niños. Empezaremos a hacer talleres en todas las escuelas, en las universidades, por eso hemos lanzado el día de anteayer la campaña conjuntamente con el rector de la UPEA, también de la UMSA. ¿Esto por qué? Porque tenemos que empezar a concientizar, que sea un hábito el tema del cuidado del agua, ¿no? Interventor, hagamos por favor un poquito de números del agua que necesita especialmente La Paz, de cuánto se consume este gasto innecesario, para entrarle a la conciencia a la gente. Usted, por favor. Bueno, nosotros a nivel de La Paz y el Alto gastamos alrededor de 60 millones de metros cúbicos, ¿no? Pero nosotros tenemos de ese total un 30% de agua no facturada. ¿Qué quiere decir? Esto está yendo en tener dentro de la casa que tienen fugas. Lo peor, las conexiones clandestinas, y esto no me parece que sea justo. Pagamos a ver otras personas regularmente y no puede ser que sea malgastada. Aparte de eso, esta agua no viene de las represas directo, viene a una planta de tratamiento. En esta planta de tratamiento tenemos baterías de arena, esta arena de cuarzo que traemos desde Uyuni, y nos cuesta alrededor de 2.5 millones de bolivianos, y hacemos el cambio cada 3, 4 años. Aparte de eso, suministramos cloro, cal y otros aditamentos que lo ponemos al agua, a la planta, para que realmente tenga la inocuidad alimentaria y pueda consumir el habitante, el paseño, el alteño, con toda seguridad. Nosotros tranquilamente podemos tomar del grifo, pero a veces vemos niños que están dejando el grifo abierto en las casas, controlar por las mamás, o papás que están lavando sus autos con manguera y sin darse cuenta que tiene un costo alto, y este costo lo pagamos nosotros mismos. Por eso, esta resolución que sacó el ministerio tendrá una sanción. Veremos en las casas si tienen un alto consumo en estas fechas, posteriormente se hará una citación y se les puede migrar a un consumo comercial, y eso no queremos nosotros afectar, ¿no? Nos extendemos a la concientización de toda la gente, porque quiera o no, el tema medioambiental está afectando a nivel nacional, a nivel mundial. Nosotros eso tenemos que cuidar, porque como dice el dicho, el agua gota a gota se agota, y eso es verdad, ¿no? Pero este concurso, nuestro aliado, la prensa, los medios de comunicación, los niños, yo creo que el pueblo va a entender estas fiestas de carnaval. Nos festejamos con nuestra cultura que tenemos, pero sanamente, sin un derroche del agua, pero sí recordando a la Pachamama, porque nos debemos a ella, ¿no? Muchísimas gracias, señor Irazos. Gonzalo Irazos es interventor de EPSAS. Un abrazo. El control es muy importante para este tema del agua en estos carnavales, y seguros de que habrá. Un abrazo, señor Irazos. Hasta la próxima oportunidad y bienvenido siempre a Fides. Hasta la próxima, John, y desearle en este carnaval que la pase bien, que el medio realmente surja y usted sigue siendo
ese periodista transparente y que lo quiere el pueblo plaseño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erazos, que tenga un excelente día. Son las 11:39. ¿Hay últimas noticias del tema del conflicto Rusia-Ucrania? Claro que sí. Escuchen esto a continuación, por favor. Las tropas rusas han llegado a la capital de Ucrania, han llegado a Kiev. El Ministerio del Interior reporta fuertes explosiones en Kiev. Soldados ucranianos se defienden del ataque a algo más de 3 kilómetros del Parlamento. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? Nadie, lamenta el presidente Volodymyr Zelensky. La ofensiva rusa contra Ucrania ha llegado ya hoy viernes a la capital. El Ministerio de Defensa ucraniano ha confirmado en un mensaje en Twitter la llegada de las fuerzas rusas a las afueras de Kiev. El enemigo, como le dicen según el término usado en el mensaje, está ya en el distrito de Obolón, a unos 9 kilómetros al norte del Parlamento, en el centro de la ciudad. Poco después, el periódico El País fue testigo de cómo militares ucranianos se defendían de fuego ruso a poco más de 3 kilómetros del Parlamento. Se trata de un escenario extremo apenas en el segundo día de la invasión rusa sobre la antigua República Soviética, cuyo presidente Volodymyr Zelensky ha acusado a Moscú de usar a los civiles como blanco de los ataques. Según el último balance ofrecido este viernes de madrugada, la ofensiva ha causado 137 muertos, la inmensa mayoría civiles, y más de 300 heridos. Dijeron que los civiles no eran objetivo, pero es otra de sus mentiras, ha lamentado el presidente en un video publicado hoy en la mañana. El estruendo de los proyectiles de ejército ruso y el ulular de las sirenas son la nueva terrible banda sonora que amenaza la vida de los habitantes de Kiev, en el segundo día de la ofensiva lanzada contra todo el país por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es un milagro, señala con voz entrecortada Anatoly, de 50 años, delante de un edificio de 10 plantas bombardeado en la madrugada de este viernes, a una docena de kilómetros del centro de la ciudad. La fachada destrozada, con un enorme cráter del impacto delante, explica el porqué de ese milagro. Fuentes policiales sobre el terreno confirman a El País que solo ha habido 5 heridos. Eran en torno a las 4 de la madrugada cuando tembló y las ventanas de las casas saltaron todas hacia adentro, relata este vecino. Olga, de 47 años, regresaba a su casa entre lágrimas y todavía incrédula ante la situación que está viviendo. Junto a ella, varios policías y militares rodean la zona mientras los bombardeos acaban de apaciguarse un poco. Casi en paralelo a estas imágenes, 27 países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos han aprobado en la mañana una nueva fase de sanciones contra el entramado político y económico de Putin, destaca el diario El País. Las tropas rusas están prácticamente en Kiev, la capital de Ucrania. Reina Guanaco es analista geopolítica, está con nosotros. Señora Guanaco, un gusto saludarla. Muy buenos días, gracias por estar acá. Geopolítica, hay que hablar de geopolítica. Muchos, claro, al conocer de esto, se han dado a la tarea de ir mínimamente a un mapa y saber dónde está Rusia, dónde está Ucrania, y darse cuenta más o menos en qué parte del mundo se desata este conflicto. Geopolíticamente, ¿qué es lo primero que hay que destacar de esto que está viviendo el mundo? Una guerra, señora Reina Guanaco. Bienvenida. Muchas gracias, John, por la invitación. Y como decías, creo que es importante a estas alturas buscar entender, ¿no? Este acontecimiento que de hecho está sacudiendo no solo a Europa, sino a todos los continentes y nos tiene preocupados a todos los países. ¿Qué pasa geopolíticamente? Y para entender esto, primero necesitamos ubicar, ¿no? Ubicar estos dos países y posteriormente un poquito entender también su historia, para poder dar o de repente comprender lo que está aconteciendo y a partir de esto podamos entender qué es lo que Rusia está buscando, ¿no? O sea, ¿por qué busca esta guerra abierta con Ucrania, Rusia? ¿Y por qué Ucrania? Cuando hay otros países, ¿no? Que también fueron parte de la Unión Soviética, que actualmente son parte de la OTAN, por ejemplo.
¿no? ¿Y qué ganaría Rusia controlando Ucrania principalmente? Creo que para esto es importante que podamos acompañarnos con un mapa que yo he compartido con... Ahí está, ¿no? Creo que es importante que podamos revisar, ver dónde está. En Moscú y obviamente Rusia, el país más extenso, ¿no? Y al lado podemos ver Ucrania, ¿no? Está ahí, es el país vecino de Moscú, cosa de que Rusia pertenece a dos continentes, ¿no? Es parte de Asia y una parte también es parte de Europa. Y ahora, es preciso puntualizar esto. Kiev, lo que tú decías, John, que prácticamente Rusia ya está tomando la capital de Ucrania, que es Kiev. Kiev era la capital de la antigua Rusia, ¿no? Es en ese sentido que Ucrania y Rusia comparten una identidad, comparten una historia. Es como si Potosí se declara independiente y es otro país, entonces eso pues no hace que nosotros no compartamos la identidad, la cultura, el lenguaje, una historia. Más o menos es lo que pasa, ¿no? Entonces comparten una identidad. Y por lo mismo también tanto Ucrania, entre otros países, y Moscú, Rusia, obviamente eran parte de la Unión Soviética. Después de la desaparición de la Unión Soviética es cuando Ucrania se declara como un país independiente, reconocido por diferentes países y también por la propia Rusia, ¿no? Y en 1991 es cuando va a nacer Ucrania como país independiente. Es decir, tiene un poco más de 30 años Ucrania. Es un país joven, ¿no? Que está surgiendo, y además, valga la puntualización, John, de que Ucrania es uno de los países más pobres, por no decir el país más pobre de Europa. Entonces, cuando vemos ese dato, nos preguntamos entonces qué le interesa a Rusia, si es un país pobre, ¿no? De alguna manera, y además ya le desmilitarizaron en años pasados, entonces como que no hay trascendencia. Entonces ahí se conflictúa entender por qué entonces, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, ahora, como decíamos, estos dos países son hermanos, comparten historia, pero hay un elemento determinante, John, para poder entender esto que está aconteciendo, que es la existencia de la OTAN, ¿no? Muchos hemos escuchado la OTAN, pero sin embargo de repente no comprendemos qué es la OTAN finalmente, ¿no? Es una organización, inicialmente es una organización que está conformado por 30 países, ¿no? Por 30 países, como podemos ver en la gráfica, son los países que conforman la OTAN, es una organización. Entre estas está Estados Unidos. Estados Unidos, que es enemigo histórico de Rusia, ¿no? O sea, irreconciliable, ¿no? Entonces, valga la puntualización, y si podemos pasar un poquito más adelante, ¿cuál es la razón de la existencia de la organización del Tratado del Atlántico Norte, en sus siglas la OTAN, ¿no? Esta organización está destinada a ser una garantía, nació con esos principios, con esa razón, ¿no? De ser garantía de seguridad de los estados de Europa Occidental principalmente. Pero ahora, ¿qué garantiza? O sea, hay amenazas. ¿Por qué estos países buscaron tener esta seguridad, digamos, no? Entonces, ellos veían como amenaza, después de la Segunda Guerra Mundial, a la Unión Soviética. Entonces, nace como la necesidad de agruparnos, un conjunto de países, porque posiblemente Unión Soviética más adelante nos pueda atacar. Entonces, entre nosotros, entre países, nos vamos a colaborar. ¿Colaborar en qué sentido? Sobre todo militarmente hablando, ¿no? Entonces, desde esa óptica, desde su nacimiento, Rusia no ve con buenos ojos a la OTAN, porque es algo que están haciendo como para defenderse de ellos, ¿no? Entonces, no acepta, no tiene una buena relación con esta organización. Y en 1948, ¿no? Se une Estados Unidos, le dan luz verde para unirse a Estados Unidos a esta alianza. Y en 1949 esta organización va a nacer formalmente, ¿no? Formalmente, y posteriormente se han ido uniendo muchos otros países hasta llegar a ser 30 países, ¿no? Perdón, pero señora Guanaco, ¿es cierto que Rusia terminaría prácticamente rodeada si es que se le acepta a Ucrania entrar a ser parte de la OTAN?
Claro que sí. Mira, por ejemplo, Estonia y entre otros países que eran parte de la Unión Soviética, ¿no? Son parte de la OTAN y muchos otros países. Entonces, es como que el cierre, si Ucrania se uniese a la OTAN, es como que Rusia se ve rodeado de estos países que van a ser miembro de la OTAN. Y Rusia entonces necesita una salida, o sea, necesita tener un espacio estratégico para que pueda defenderse y además también demostrar su poderío, digamos, hacia a estos países y sobre todo a Estados Unidos. Entonces, es una de los espacios estratégicos para evitar, ¿no?, que Rusia quede rodeada, digamos, de países que son miembros de la OTAN. Y ahora, también, y por eso Rusia, por ejemplo, si vemos el 2014, por ejemplo, pues Crimea quedó en manos, por decir, de Rusia. Y esto le permite salir por el Mar Negro, por ejemplo, que es estratégico también, y no es algo casual, John, que se haya generado este malestar en esta frontera entre Ucrania y Rusia, que finalmente se declararon como países independientes, ¿no?, que son el Donetsk y Luhansk, ¿no? Son dos países que Rusia reconoce como países independientes. Pero esta es una estrategia, ¿no?, que ha ido trabajando desde años atrás, porque, por ejemplo, este espacio que después se le llama como Donbass, este espacio independiente ahora, ¿no?, Rusia ha ido repartiendo, por ejemplo, los pasaportes a este espacio. Ha hecho inversión para que ese malestar entre Ucrania y este espacio en constante conflicto, sobre todo desde 2014, ¿no?, se acentúe. Y una vez que se logra esto y estos países se declaran independientes, inmediatamente toman esta región, pero toman también como una base militar, ¿no?, a partir de Rusia. Y ahora podemos ver que Crimea, que está en manos de Rusia, entonces puede atacar a Ucrania por mar, ¿no? Y por los otros espacios de manera terrestre, pero también por un ataque aéreo. Entonces, prácticamente tiene en este momento a Ucrania rodeado. Ahora, John, la pregunta es, ¿cuáles son qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias, por decirlo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que puede pasar? Dos escenarios. Uno, que Ucrania se una a la OTAN, por ejemplo, ¿no? Se una a la OTAN. Pero si eso pasase, ¿no?, estaríamos ante una situación tan delicada que, sin ser alarmistas, estaríamos a puertas de una tercera guerra mundial, ¿no? Porque eso quiere decir que la OTAN pueda tener sus bases militares en territorios ucranianos, pero parece que para eso ya es tarde para Ucrania, para esa situación. Y por eso es que Ucrania se siente en este momento solo, ¿no? En las declaraciones que tú presentabas, por ejemplo, al inicio, ¿quién está con nosotros? Y entonces está solo porque OTAN no es parte, Ucrania no es parte de la OTAN. Y muchos internautas y reflexionan, no, mira que la OTAN y Estados Unidos y ahora lo dejan solo. Precisamente está solo porque no es parte de la OTAN. Por tanto, no puede actuar en este espacio la OTAN y tampoco Estados Unidos. Lo que sí es que Estados Unidos en otros países que son parte de la OTAN está reforzando, ¿no?, sus bases militares, etcétera. Entonces, que en este momento se una a la OTAN es como que tarde para Ucrania. Ahora, otro que es lo que parece que ya está pasando prácticamente, es que Rusia ya está tomando la capital. Ok, y si toma la capital, toma Ucrania. Más o menos es lo que se puede entender, toma Ucrania. Y ya, digamos que el desenlace de este conflicto sea que toma Ucrania. Ucrania es tomado por Rusia y forma parte, por decirlo, ¿no? Y si eso sucede, pues va a mantener esta puerta, esta salida, como es Ucrania, hacia la Unión Europea, ¿no? Es estratégico, va a evitar que la OTAN se asiente en Ucrania, y también es estratégico este espacio económicamente hablando para Putin, ¿no? Porque no olvidemos que el 41%, por ejemplo, de gas
petróleo y demás que consume Europa, pues abastece Rusia a la Unión Europea, ¿no? Abastece Rusia a la Unión Europea y entonces va a tener este espacio más como un espacio estratégico, hablando económicamente, pero también tomando esto de que Ucrania, entendiendo de que era parte de la Unión Soviética, con este antecedente de que retomase Rusia a Ucrania, puede con ese antecedente mirar y pensar en la posibilidad de volver a tomar también otros estados, otros países que eran parte de la Unión Soviética. Y eso mismo es la preocupación de Francia, por ejemplo, que ya manifestó, ¿no? De que posteriormente, una vez tomando Ucrania, pues Rusia empiece a pensar en otros países que eran parte de la Unión Soviética, como esa nostalgia que le quedó, digamos, a Rusia, ¿no? De mantener la Unión Soviética. Muchísimas gracias, señora Reina Guanaco, analista geopolítica. Le agradecemos de sobremanera esté con nosotros en Fides ahora para explicarnos esto que es tan importante. Su conocimiento valioso para nosotros nos da detalles para seguir analizando este tema desde este otro lado del mundo. A las 11:05 que estaba muy cerca el ejército ruso de tomar la capital de Ucrania, Kiev. Aquí le dejamos a tiempo de despedirnos, desearles un buen fin de semana. Algunas de estas imágenes de lo que han sido este momento y otros reflejados por el diario El País. Este video lo va a emocionar, le va a llamar profundamente la atención. Si nos escucha en la radio, a veces el sonido habla más que 1000 palabras. Hasta el lunes.